Salvado para servir. Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia para pasar unos momentos justo antes de que el sol se ponga. Cuando el sol se ponga, en unos momentos oramos que hayamos recibido una bendición, grandes bendiciones durante todo el sábado, en preparación para la nueva semana. Mi favorita, una de mis promesas favoritas, Deuteronomio 33 y verso 25, como tus días, así tu fortaleza será. Y todos estamos en necesidad de fortaleza, espiritualmente, físicamente, mentalmente. Estamos aferrándonos a tus promesas. El compositor dice que tus promesas nunca fallarán. Mientras abrimos tus palabras en este breve estudio bíblico, bendícenos ahora, oramos, con gran iluminación, revelación e inspiración. Prepáranos para hacer hazañas misioneras para ti. Bendícenos ahora, oramos. Sé con aquellos que se están uniendo a nosotros en línea, Salvado para Servir Internacional y los espectadores por primera vez. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comenzar compartiendo una declaración que proviene del libro de la Revelación, capítulo 14, así como del manuscrito de 1888. Como un pueblo, entendemos los mensajes de los tres ángeles. Y hoy mi tema va a ser evangelizando a los católicos romanos. Ahora, predicadores en la parte de atrás, voy a pedirles que consigan 2 micrófonos para ustedes allá atrás y para cualquier persona que quiera unirse a la lectura. Vamos a tener un estudio bíblico esta tarde. Evangelizando a los católicos romanos. Se nos dice en la inspiración que Dios va a tener un fiel grupo de personas que lo adorarán a Él en espíritu y en verdad en los últimos días. Y se nos dice que muchas de estas personas vendrán de la Iglesia Católica Romana. Si ustedes hicieran una búsqueda en Google, en lo sucesivo, e hicieran una pregunta, ¿cuántos católicos romanos hay en todo el mundo? Ustedes encontrarán que ellos son aproximadamente, ¿cuántos? 1.000 millones. 1.000 millones de católicos romanos en todo el mundo. ¿Cuántas personas hay en todo el mundo? Ellos nos dicen de 7 a 8 mil millones de personas en todo el mundo. Eso significa que 1 de cada 7, ¿uno es qué? Un católico romano. 1 de cada 8 es qué? Un católico romano. ¿Cuántos de ustedes tienen católicos romanos en el trabajo, en el salón de clases? ¿En el trabajo? ¿Católicos romanos en el trabajo? Están por todas partes. Están por todas partes. Como el arroz blanco, ellos están por todas partes. Y muchos de nosotros también venimos de ese entorno, origen, católico romano. ¿Tengo razón o no? ¿Cierto? Amén. Venimos de ese entorno. Y Dios nos ha llamado de las tinieblas para enviarnos de regreso a rescatar, a evangelizar y a ganar a aquellas personas de la comunión católica romana. Y como aprendimos esta mañana en el sermón de la tarde,
Por cierto, eso es simplemente una parte. Hay más por venir. Pero Satanás teme a una iglesia y a una persona, y a aquellos que son fieles, un individuo fiel, un grupo fiel de personas que componen una iglesia. Este estudio que voy a compartir con ustedes fue simplemente una pregunta que me hicieron hace varios días, hace varias semanas, y yo he estado compartiendo algunos de estos puntos con la clase de estudio bíblico, la clase bautismal, las personas que se están preparando para el bautismo. Este estudio tiene cuatro partes del estudio, y hoy simplemente voy a cubrir uno. Va a ser esencial. ¿Ustedes ven cuánto les estoy dando en el prefacio? Va a ser esencial que ustedes obtengan vuestros instrumentos de escritura, blog de notas y tomen algunas notas. Asegúrense de escribir bastante rápido hoy. Cuando ustedes vayan a casa, vuelvan a escribir vuestras notas en una hoja particular que ustedes podrán archivar en vuestra Biblia. Van a poner en un lado de su Biblia. Voy a darles el pan entero en el mensaje para que cuando ustedes entiendan todo el mensaje, cuando alguien les pregunte a ustedes una pregunta, ustedes puedan simplemente consultar en vuestras Biblias y encontrar exactamente donde ustedes anotan vuestras notas. Algunas Biblias en realidad tienen páginas como esta, páginas determinadas, donde ustedes pueden en realidad escribir notas en estas páginas, como esta. Para aquellos de ustedes que quieren verlo, como esta. Notas en la parte posterior de vuestra Biblia. Vayamos a la revelación. Así que, ¿cuál es mi tema para esta tarde? Evangelizando a los católicos romanos, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender, y a algunos de nosotros se nos recordará que muchas personas que vienen de la Iglesia Católica Romana comprenderán los obreros de la hora undécima. ¿Los qué, amigos? Los obreros de la hora undécima, justo antes de la medianoche, justo antes del clamor de la medianoche. Los obreros de la hora undécima. Por cierto, permítanme darles esa cita ahora mismo. Justo aquí. Dice esto, materiales de 1888, 378 solo en inglés dice, apártense del camino, hermanos, no se interpongan entre Dios y su obra. Si ustedes mismos no tienen la carga del mensaje, entonces preparen el camino para aquellos que tienen la carga del mensaje. Porque hay que, ¿cuál es esa palabra después de por qué? Porque muchas, no algunas, porque hay muchas almas que saldrán de las filas del mundo, fuera de las iglesias, incluso de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana, cuyo celo excederá por mucho el de aquellos que han permanecido en rango para proclamar la verdad hasta entonces. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán ¿qué? Su penique. Ellos están saliendo. Muchos vienen de las iglesias católicas romanas. Ellos están saliendo. Los obreros de la hora undécima. Estos, quiere decir aquellos que vienen del mundo y de las iglesias católicas, estos verán venir la batalla. ¿Y qué harán ellos? Ellos darán a la trompeta un sonido certero. ¿Qué batalla es esa? La ley dominical, ¿cierto? De acuerdo. Persecución. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando la temporada de la calamidad llegue, ellos vendrán al frente. Misericordia. ¿Dónde? Vendrán al frente. Al frente. Cuando, escuchen, se ceñirán a sí mismos con toda la armadura de Dios. ¿Y qué exaltarán ellos? La ley de Dios. ¿Y a qué se adherirán ellos? A la fe de Jesús. Y observen ahora, mantendrán la causa ¿de qué? De la libertad religiosa. Ahora, eso es sorprendente. ¿Por qué? La Iglesia Católica Romana es conocida desde el 538 hasta el presente por pisotear bajo el pie la libertad religiosa que los reformadores defendieron con esfuerzo y por la cual ellos sacrificaron sus vidas. Muy bien, estas dos escrituras, escríbanlas. Capítulo 14 de la Revelación, en el verso 6 encontramos el Evangelio eterno. Amén.
En el verso 8 dice que Babilonia, ¿a qué? Ha caído, ha caído. Babilonia, en el sentido principal, apunta a la Iglesia Católica Romana, la Revelación 17, verso 1 al verso 6. Tercera escritura, capítulo 18 de la Revelación. Predicador, pongan el reloj, necesito 35. ¿Saben qué es por gracia? Por gracia, por gracia, deme 40. Gracia. De acuerdo, capítulo 18 de la Revelación, y escriban el verso número 2 y verso número 4. Babilonia ha caído. Es el verso 2, verso 4, salid de ella, pueblo mío. Vayamos a Mateo 16. Amados, hay muchos católicos romanos que tal vez no necesiten este estudio que les voy a dar. Ustedes simplemente pueden compartir con ellos la verdadera iglesia de Dios desde diferentes perspectivas. Pero hay algunos católicos romanos que están más familiarizados con las escrituras que el promedio, que el resto. Y ellos tienen varias escrituras en sus mentes. Ellos han sido enseñados falsamente que estas escrituras apoyan a la Iglesia Católica Romana como la iglesia verdadera de Dios. Una de estas escrituras es Mateo capítulo 16 y verso número 18. Y eso es lo que vamos a leer ahora. 1 de cada 7, 1 de cada 8 es un católico romano en todo el mundo. Miren el verso 18. ¿Estamos allí, amigos? Dice esto. Y yo también te digo a ti, verso 18, Cristo hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Esa es la frase. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que tomen vuestros instrumentos de escritura y escriban estas palabras del verso 18, y vamos a analizar cada palabra. La primera palabra es Pedro. Escriban Pedro y dejen un espacio, un grande espacio para escribir algunas escrituras. Pedro. La segunda palabra es roca. Sobre esta roca. Roca. ¿De acuerdo? Roca. La siguiente palabra, la tercera, la siguiente palabra es edificar. Edificar, edificar, edificaré. Cualquier variación. Número 4, iglesia. Número 4, iglesia. Así que, de nuevo, permítanme repetir que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La última, las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora no estoy seguro si voy a llegar a todos esos, pero veamos cuánto podemos cubrir en 40 minutos. ¿Estamos juntos, amigos? Y si es posible, les pediré gracia. ¿Eso está bien? Comencemos con Pedro. ¿Qué significa Pedro en la escritura? Pedro. ¿Qué ahora? Cefas, ¿qué? ¿Qué ahora? Piedra. En la Biblia llama a Pedro una piedra. Ahora, el diccionario dice que Pedro significa roca. Así que escriban, Pedro significa roca. Y así es como estos eruditos católicos, entre comillas, dicen que Pedro es la roca. Porque Pedro en realidad significa roca en la concordancia bíblica actual. Escriban número 1 del diccionario griego, número 4074. ¿Qué número? 4074. Pedro significa roca. Escriban en segundo lugar, anoten, Pedro significa piedra. Roca y piedra. Vayan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Miren el verso número 42. Voy a acelerarlo y luego podemos reducir la velocidad y obtener vuestra opinión. Juan capítulo 1 y verso 42. Escuchen lo que dice. Y él le trajo a él a Jesús. Y cuando Jesús le contempló a él, él dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado, ¿qué? Cefas, que es por interpretación, ¿qué? Una piedra. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? Cefas, ¿qué significa qué? Piedra. Ahora observen esto. Cuando ustedes toman el nombre de Cefas y van al final de vuestra concordancia bíblica,
en especial la concordancia exhaustiva en el diccionario griego, ustedes encontrarán que Cefas significa roca y piedra, ambos nombres, ambas palabras. Escriban el número 2786. Estoy diciéndoles cómo los eruditos católicos romanos llegan a Pedro siendo esa roca. ¿Estamos juntos? Así que, ¿qué dos nombres se le dan a Pedro, además de Cefas? Que Pedro significa ¿qué? Roca y ¿qué? Piedra. Ahora escriban esto. Siguiente punto. Jesús en la Biblia también significa ¿qué? El mismo hecho. Yo les digo también, ustedes deberían saber lo que estoy hablando. ¿Qué significa Cristo en la Biblia? Tanto roca y piedra. Roca y piedra. Vayamos a roca primero. Quiero que alguien lea esto. Alguien puede ir a Efesios capítulo 2. Predicador, espere, permítanme acelerarlo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2. ¿A dónde vamos? A Efesios capítulo 2. Porque voy a pedir mucha gracia más adelante si no acelero esto. Vayan al verso 20 de Efesios capítulo 2. Ahora, cuando ustedes estén estudiando con alguien, no sean negligentes, como yo lo fui. Yo di algo por sentado y eso fue, siempre que compartan con la persona la fórmula bíblica por la cual llegamos a la verdad bíblica. Iglesia, estudiantes bíblicos, ¿cuál es esa fórmula bíblica por la cual llegamos a la verdad bíblica? Comparamos escritura con escritura sobre el mismo tema. ¿Alguien puede darme una de las varias escrituras que confirman eso? Que debemos comparar escritura con escritura. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien? Isaías 28, verso 9 y 10. ¿Alguien por aquí? Una segunda escritura. No miren hacia abajo como si ustedes están tomando notas. Vamos, 1 Corintios 2 y verso número 13. Muchas gracias. 1 Corintios 2 y verso 13. Eso es potente. Y por supuesto, Mateo 18, 16 y 18. Vayamos a Efesios capítulo 2. Miren al verso 19. Debe ser sobre el mismo tema. Verso 19. Ahora pues, vosotros no sois más extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, y de la que todos, subrayen la siguiente frase, ¿y de la que? ¿Cuál es la otra palabra para familia de Dios? Iglesia. Escríbanlo allí. Iglesia. Familia de Dios es iglesia. Miren el verso 20. Y están, ¿cuál es la siguiente palabra? Edificados. El mismo lenguaje de Mateo 16. Sobre esta roca yo, háblenme, edificaré mi iglesia. Verso 19. Iglesia, familia de Dios. Es así como ustedes comparan escritura con escritura sobre el mismo punto. Miren el verso número 20. Y la iglesia ahora, la familia de Dios, la iglesia, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Leamos ahora, Jesucristo mismo siendo que todos la principal piedra del ángulo. Así que Jesús se compara a la piedra. Vayan a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Miren el verso número 4. Pedro, roca y piedra. Jesús, piedra y roca. 1 Corintios capítulo 10. Echemos un vistazo al verso número 4. ¿Tengo un lector? ¿Alguien? Rápido, levanten una mano. De acuerdo. Ahora, si les llamo a ustedes, ustedes deberían estar listos para ir. Vamos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebieron de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Eso es. Así que Cristo es también comparado a ¿qué? Además de piedra, a una roca. Pregunta, siguiente punto. ¿Sobre quién dijo Pedro que está edificada la iglesia? ¿Sobre sí mismo o Jesús la piedra y roca? El último, él no dijo sobre él mismo. Escuchemos a Pedro. Católicos romanos, escuchemos de Pedro. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Ustedes no pueden evitar eso. Escuchemos de la misma persona Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2,
Miren cuidadosamente en el verso número 4, al verso 8, verso 4 al verso número 8. ¿Listos, amigos? Verso 4. Pedro hablando, a quien viniendo como a una piedra viva, ese es Cristo, piedra viva, desechada a la verdad de los hombres, pero escogida de Dios y preciosa. Vosotros, la gente, también como piedras vivas. ¿Cuáles son las siguientes 5 palabras? El pueblo ahora, sed ¿qué? Sed edificados una casa espiritual. Detengámonos allí. ¿Qué es una casa espiritual? ¿Cómo saben eso? Muy bien, tomen mis palabras por ahora, volveré a eso. Esta es una casa espiritual, la iglesia. ¿Ven la palabra edificados? Sí, salten ahora al verso número 5. Última frase, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Verso número 6. Cristo es esa piedra principal del ángulo. Ese es el verso 6. Verso número 7. Cristo es esa piedra que los edificadores desecharon. Verso número 8 ahora. Pedro llama a Cristo una piedra. Verso 8. Y una piedra de tropiezo. ¿Y una qué ahora? Y una roca de ofensa. ¿Quién era una piedra y una roca que ellos rechazaron? Jesucristo. Así que, ¿sobre quién dice Pedro que la casa espiritual está edificada? Las mismas palabras de Mateo 16:18. La piedra, la roca, Jesucristo. Ahora, confirmemos que la casa espiritual, casa significa iglesia. Vayan a 1 de Timoteo, capítulo 3. Necesito a alguien para leer eso. 1 de Timoteo, capítulo 3. ¿Quién tiene el verso 15? Nadie tiene eso. Allí, muy bien. Todo el camino en la parte posterior, allí al lado. Muchas gracias. 1 de Timoteo, capítulo 3, lee el verso 15, que dice, casa, iglesia. Adelante. Pero si yo me demoro, para que tú puedas saber cómo tú debes conducirte a ti mismo en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, el pilar y el fundamento de la verdad. Eso es, casa, iglesia. Pedro dijo que está edificada sobre Cristo. Ahora, así que cubrimos Pedro, cubrimos una roca, vamos a la palabra edificar. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Todos vayan conmigo ahora a 1 de Corintios capítulo 3. ¿A dónde vamos? A 1 de Corintios capítulo 3, veamos sobre quién está la iglesia edificada. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es ese? ¿Qué? 1 de Corintios, capítulo 3, miren el verso 9. Verso 9 dice, porque nosotros somos obreros juntamente con Dios. Vosotros sois labranza de Dios. Vosotros sois ¿qué? ¿Todos? ¿Qué significa eso? La iglesia. Amén. Miren el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me es dada a mí, como un sabio arquitecto o maestro de obras, yo he puesto el fundamento y otro edifica sobre él. Pero que cada hombre tenga cuidado de cómo él edifica sobre él. Todos lean el verso 11 conmigo ahora, porque ningún hombre puede poner otro fundamento que aquel que está puesto, el cual es. Así que, ¿quién es el fundamento? Sobre el que se asienta el edificio, Cristo. Ahora, ¿ustedes saben que la palabra fundamento significa roca? Así que, en realidad, miren el verso 11, en realidad podemos decir, porque ningún hombre puede poner otra roca que aquel que está puesta, el cual es Jesucristo, la roca, el fundamento. Mantengan vuestro lugar justo aquí, en 1 Corintios capítulo 3. Quiero que alguien lea la escritura, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Necesito un hombre fuerte para que lea Lucas capítulo 6 para la iglesia. Aquí, Lucas capítulo 6. Ahora, rápidamente lee el verso 48 para nosotros. No podemos estar hablando de que somos llamados para llamar a las personas de Babilonia y sin embargo no sabemos cómo eliminar su fundamento y establecer a los católicos romanos sobre el verdadero fundamento para que ellos puedan dejar el catolicismo romano.
y unirse al pueblo verdadero de Dios. Lucas 6, ¿qué verso? 48. Miren y vean cuál es el fundamento. Lee eso para nosotros. Él es como un hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre una roca. Detente, detente. De nuevo, desde arriba. Él es como un hombre que edificó una casa. Detente. ¿Y qué significa una casa también? La iglesia. Continúa. Y cuando la inundación se levantó, hermano, no, de nuevo, desde arriba. Sí, amén. Él es como un hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre una roca. Así que, ¿cuál es el fundamento? La roca. Vuelvan ahora a 1 Corintios 3, comparando escritura con escritura sobre el mismo tema. El fundamento, la roca de la casa, de la iglesia, del edificio, es Jesucristo. Salten abajo ahora a 1 Corintios 3, verso 21 al 23. Después de que Pablo hizo esa declaración, en el verso 9 al verso número 12, ustedes saben que Pablo en realidad mencionó el nombre de Pedro y él no dijo que él es el fundamento. Miren el verso 21, Lucas 3, verso 21, perdónenme, 1 Corintios 3, verso 21. Por tanto, que ningún hombre se gloríe en quienes, en los hombres. ¿Por qué? Porque todas las cosas son vuestras, ya sea de quién ahora, de Pablo o Apolos, o de quién, de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro significa piedra. Pedro significa roca. Sin embargo, Pablo dice, el fundamento, la roca, sobre la cual la casa, la iglesia, está edificada, ¿es quién? Es Jesucristo. Es así como educamos a los católicos romanos. Vayan ahora a Efesios capítulo 2. Regresen allí. Ahora, esta escritura se leyó antes. Cada vez que alguien dice, saben, observen, debería compartir y tocar eso. No, me quedan unos minutos. Ningún hecho hoy. Solo la misma estructura. Vamos a entrar en eso, mis amigos. Los católicos romanos dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. Anótenlo, eso es lo que ellos dicen. Así que, cuando ellos digan esto, vayan a vuestra nota y miren esta subsección. Pedro, ellos dicen, es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué ellos dicen eso? Pongan al lado de esa frase, Pedro, ellos dicen, es la cabeza de la iglesia. Mateo 16, verso 19. Mateo, ¿qué capítulo? Verso 19. Ahora, permítanme leer eso para ustedes. Solo porque Jesús dijo, Pedro, y a ti yo te daré las llaves del reino. De esta manera, ellos afirman que Pedro es la cabeza, porque Pedro tiene las llaves. Es por eso que cuando ustedes miran la bandera católica romana, la insignia papal, ustedes ven dos llaves. Porque Pedro, ellos dicen, a él le fueron dadas las llaves. Abordaré las llaves después. ¿Qué representarían las llaves? Esperen, llegaré a eso. Ahora, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Muy bien, así que ahora, ¿Pedro es llamado la cabeza en la Biblia? No, vayan a 1 Corintios capítulo 11. ¿A dónde vamos? Ahora, predicadores en la parte de atrás, quiero que ambos busquen dos escrituras. Me pregunto si ustedes se encuentran en el capítulo 1 de Efesios, verso 22 y 23. Y el otro encuentre capítulo 5 y verso 23. Capítulo 1, 22, 23, capítulo 5, 23. Permítanme leer ahora 1 Corintios 11 y verso número 3. ¿Listos, amigos? Dice, verso 3, pero yo quiero hacerles saber que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Pedro. Que la cabeza de todo hombre es Pedro. ¿Eso es lo que dice? Que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Muy bien. Capítulo 1 de Efesios. Lee el verso 22 y verso 23. Vamos. Efesios 1, verso 22 y 23. La Biblia dice, y ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y le dio a él para ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y le dio a él para ser ¿qué? Cabeza. Capítulo 5, vamos, verso 23, vamos.
porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Espera, Pedro, Cristo es la cabeza de la iglesia. Siguiente punto. ¿Quién dijo Cristo que cuando yo me vaya, les guiará? Les guiará. La cabeza es donde está el cerebro. La cabeza guía, conciencia, cerebro, mente. ¿Quién dijo Cristo? Les enviaré para que sea vuestra guía. El Espíritu Santo, no Pedro. Anoten Juan capítulo 16 y verso número 13. Juan 16, verso 13. Y por cierto, aquellos dos textos que los predicadores leyeron eran Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23, y capítulo 5, verso 23 de Efesios. Todos vayan a Primera de Pedro. Veamos quién dijo Pedro que es la cabeza. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿No deberíamos escuchar de Pedro? Debemos escuchar de Pedro, ¿cierto? Como si alguien les acusó alguna vez de algo. Ustedes saben, no fui yo. Déjame hablar por mí mismo. Dejen que Pedro hable por sí mismo. Primera de Pedro, ¿a qué capítulo vamos? Miren el verso 5 y verso número 7 de Primera de Pedro, capítulo 2. La Biblia dice lo que leímos antes. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, la iglesia. Sabemos eso. Salten al verso 7. Perdónenme, verso 6. Verso 6. Yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Verso número 8 ahora. Perdónenme, verso 7, última frase del verso 7. La piedra que los edificadores desecharon, rechazaron, esa misma piedra del verso número 5, que es Jesucristo, es la cabeza, la cabeza, la cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza, no Pedro. Muy bien, escuchemos de Pedro de nuevo. Vayan a Actos 4. ¿A dónde vamos? A Actos capítulo 4 y escriban Actos capítulo 4. Anoten verso 8. ¿Qué verso? Verso 8 y verso 10 al verso 12. Actos capítulo 4, verso 8, 10 al 12. Ese es Pedro hablando en el verso 8 de Actos capítulo 4. Ese es Pedro y verso 10 al verso 12. Pedro dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Está claro ese punto, mis amigos? Siguiente subsección. Estoy acelerando el paso ahora. Siguiente subsección. Los católicos romanos dicen que Pedro fue el primero. Es por eso que ellos lo llaman a él el primer papa. Los católicos romanos dicen que Pedro fue el primero. ¿Fue el qué? La cabeza, el líder, el primero. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien sabe si íbamos a ordenar el número de discípulos, quién fue el llamado primero, quién fue el llamado último? Y aquellos de ustedes que están en la clase bautismal, no les di esto a ustedes, pongan atención. Si tuviéramos que ordenar el número de los discípulos por el tiempo en que ellos fueron llamados por Cristo, ¿dónde pondrían ustedes a Pedro? ¿Pedro fue el llamado primero? ¿Fue el último? ¿Qué número fue Pedro? ¿Quién dice el número? Bueno, podría ser el número 1, número 2. Levanten la mano. No puede ser el número 2. Ustedes saben eso. Número 3. Número 4. Es número 3. Vayan a Juan capítulo 1. ¿A dónde vamos, mis amigos? A Juan capítulo 1. Él no es el primero. Pedro recibió una medalla de bronce. Medalla de bronce. De acuerdo. Vamos. Juan, ¿qué capítulo? 1. Miren el verso número 37. Ustedes encuentran dos discípulos de Juan el Bautista que primero siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran sus nombres? Andrés fue primero, luego Juan, el hermano de Santiago, fue el segundo. ¿Y quién fue a llamar a Pedro? Andrés llamó a Pedro. En el verso número 40 al verso 42, Pedro fue el tercero. ¿Cómo podría él ser el primero? Católicos romanos, vamos, volvamos a la Biblia, no a la enseñanza y tradición hechas por el hombre. Queremos poner algo de fuerza en una esquina. Uppercuts. Sí. De acuerdo.
Vayamos a Marcos 9. Marcos, ¿qué capítulo? Marcos capítulo 9. Ellos dicen, Pedro fue el primero. Pedro fue exaltado sobre todos los 11 discípulos. Eso no está en la Biblia. ¿A dónde vamos? A Marcos capítulo 9. Quiero leerlo ahora. Marcos 9. Predicador, ¿estás listo? Vamos. ¿Listos, predicadores? ¿Alguien? Marcos 9. ¿Nadie? Muy bien, aquí. Marcos 9. Lee el verso 33. Miren ahora, Cristo está hablando a los 12 discípulos. Escuchen lo que Él dijo sobre quién quiere ser el mayor. Adelante, Marcos 9, verso 33. Y Él vino a Capernaum, y estando en casa, Él les preguntó, ¿qué era aquello que vosotros disputabais entre vosotros por el camino? Verso 34. Pero ellos se mantuvieron en silencio, porque por el camino ellos habían disputado entre sí quién sería el mayor. ¿Quién sería qué? Miren al verso 35. Vamos, predicador. Verso 35 y él se sentó y llamó a los 12 y les dice a los 12, si algún hombre desea ser el primero, él mismo será el último de todos. Eso es, amigos. Amigos, esta fue la oportunidad para que Cristo dijera, todos ustedes discípulos, ustedes están diciendo, ¿quién será el mayor, el primero? Escuchen, es Pedro. Jacobo, Juan, no peleen con Pedro. Él es el mayor. Eso es. Mateo, ¿tú tienes el dinero? ¿Tú piensas que porque tú eras una vez rico? Pedro es el mayor. ¿Eso es lo que dijo Cristo? Vayamos a Lucas 22. ¿A dónde vamos? A Lucas 22. Eso es. Miren el verso 14. Ahora, no voy a dedicar tiempo en esto. Verso, una vez que el punto sea claro, voy a avanzar. Lucas 22, verso 14. Menciona a los 12 apóstoles. 12 discípulos. Verso 14. Miren el verso 24. Y hubo también una contienda entre ellos. ¿Quién de ellos sería contado como el mayor? Miren qué dijo Cristo en el verso 25. Los reyes de los gentiles ejercen ¿qué? Señorío sobre otros. Y los que ejercen autoridad sobre ellos son llamados benefactores. Verso 26. Pero vosotros no seréis ¿qué? Así. ¿Ustedes lo ven ahora? ¿Y cómo se hace llamar el Papa a sí mismo Señor de Señores? Lean el libro El Señor del Mundo para saber quién yo soy. El Papa dijo, 2 papas dijeron eso. El último es este. Eso no está en la Biblia. Vayan a Mateo 23, una escritura más. ¿A dónde vamos? Vamos a Mateo 23. Necesito a alguien más para leer. ¿Alguien puede leer el verso 7 de Mateo 23? Justo aquí. Mateo 23 y verso número 7. Vamos. Verso 7, ¿qué dice? Y saludar en las plazas y ser llamado de los hombres. Rabí, 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 rabí. Verso 8. Pero no seáis vosotros llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, aún Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Todos vosotros qué? Cristo exaltó a Pedro. Rabí, rabí, oh maestro. Oh, mis amigos, eso no está en la Biblia, católicos romanos. Siguiente subsección. De hecho, ¿qué era eso? Mateo 23. Y te detuviste, hermano. Te detuviste en todos vosotros sois hermanos. Hermanos, de acuerdo. Ellos escriben, Pedro fue el primer papa. El primero fue Pedro, fue el primero. ¿Quién será el mayor? No así, vosotros sois hermanos. Siguiente, Pedro fue el primer papa. Aquí está como ustedes responden a eso. Antes de eso, ellos dicen eso porque ustedes recuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, tú me amas más que a estos. ¿Qué debes tú hacer? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Oh, ellos dicen, los católicos romanos, entonces Pedro fue exaltado. Pedro fue el primer papa. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Anoten Juan 21. Juan 21, verso 15 al verso 17. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso es lo que ellos dicen. Observen esto. Observen cuidadosamente, amigos. Pedro fue el primer papa, porque Cristo dijo, alimenta mis ovejas. Veamos qué dijo Pedro. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 5. ¿A dónde vamos, mis amigos? A 1 de Pedro, capítulo 5. Veamos qué dijo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. A los ancianos que están entre ustedes, yo exhorto
que soy también un anciano. Él dijo que también yo soy un papa. Pedro dijo, yo soy como ustedes en el mismo nivel, como son los ancianos, y un testigo de los sufrimientos de Cristo, y también un participante de la gloria que será revelada. Todos lean el verso 2, la misma frase. Apacentad el rebaño de Dios. ¿Ustedes lo ven ahora? No fue solo para quién, para Pedro, sino para quiénes, para todos los ancianos. Esto es lo que ustedes dicen con Juan 21, que Cristo no estaba elevando a Pedro por encima de los otros 11. Él simplemente estaba restaurando a Pedro al ministerio evangélico. Escriban eso en sus propias palabras. En otras palabras, cuando Cristo dijo a Pedro, ¿me amas tú a mí más que a estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Él simplemente estaba restaurando a Pedro. ¿A qué todos? Al ministerio evangélico y no haciendo que, mis amigos, exaltándole a él por encima de los otros 11. Les daré la confirmación. No leeremos esto, escriban la escritura. Mateo capítulo 9. Mateo 9, verso 38, perdónenme, verso 36 al verso 38. Aquí es donde la Biblia dice, ustedes saben, Cristo vio a la gente y ellas eran ovejas. Apacienta mis ovejas como ovejas que no tienen pastor. Y él dice, rogad al Señor de la siega. ¿Y él enviará a quién? Al pastor, ¿correcto? Y luego Mateo 10, verso 1, él llamó 12. No dice que él llamó a Pedro. Mateo 9, verso 36 al verso 38. Mateo 10, ¿y qué verso? Y verso número 1. Ahora, den a alguien el micrófono para que lea Mateo 8, 14 para mí. Mateo 8, verso 14. Pedro, ellos dicen, fue el primer papa. Muy bien, la misma subsección. Pedro fue el primer papa. Hermano, justo allí, Mateo capítulo 8 y verso 14. Dime, ¿qué tenía Pedro que los sacerdotes y los papas no tienen? Mateo 8, adelante, verso 14, hermano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, él vio a la suegra de Pedro postrada en cama, enferma con una fiebre. ¿Su qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenía Pedro o a quién él estaba unido que los sacerdotes, obispos, cardenales, papas no tienen una esposa? Pedro fue el primer ¿qué? Falsa doctrina, mis amigos. Vayamos a Mateo 24 ahora. Mateo 23. Los adventistas del séptimo día escudriñaron la palabra. Y necesitamos volver a la senda antigua, mis amigos. 1 de cada 7 es un católico romano en todo el mundo. Y necesitamos conocer nuestras Biblias. Amén. Mateo, ¿a qué capítulo vamos ahora? Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Verso 9. Quiero un lector para el verso 9. Verso 9. ¿Alguien? Verso 9, detrás de ti, justo allí. Mateo 23, verso 9. Adelante, mi hermana. ¿Qué dice? Y no llaméis a ningún hombre vuestro padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en el cielo. ¿Ustedes se perdieron eso? ¿Qué significa papá? Padre. ¿Qué dice Cristo aquí? No llamen a ningún hombre en la tierra. ¿Qué? Padre. Uno es vuestro Padre. ¿Y dónde está Él? En el cielo. Ahora, esperen. ¿Está Cristo diciendo, no llamen a vuestros papás Padre? No, el contexto es sobre hombres religiosos. El contexto. Miren el verso 8. Pero no seáis vosotros llamados, ¿qué? Rabí. ¿Todo es sobre qué? El contexto de la religión. Miren el verso número 7. Ellos aman, verso 6, y aman los lugares prominentes en las fiestas y los asientos principales, ¿en dónde? ¿En dónde? En las sinagogas, iglesias, hombres religiosos. Y no llaméis a ningún hombre, ¿qué? Padre. No llamen a ningún hombre papa. Vayan a Actos 10. ¿A dónde vamos? Preparemos esto ahora. ¿Pedro fue el primer papa? ¿Es eso así? ¿Qué hacen los líderes mundiales cuando ellos en realidad llegan a la presencia del papa?
ellos besan su mano. ¿Y qué más? Además de besar las manos sucias, ¿qué ahora? Quiero saber qué estaban haciendo ellos cuando el COVID dio la vuelta. ¿Qué ahora? Inclinarse. Miren a Pedro. Actos 10, miren el verso 25. Y cuando Pedro estaba entrando, Cornelio se le encontró a él y ¿qué? Y se postró a sus pies y le adoró a él. Pero Pedro le levantó a él diciendo que, levántate, yo mismo también soy un ¿qué? Un hombre poderoso. Escriban esto ahora. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19 y verso 18. Primera de Reyes 19 y verso 18. La Biblia dice, yo me he dejado 7,000 en Israel que no doblaron las rodillas ante Baal, ni lo han besado a él. Pedro, besarlo al Papa, besarle a él, a Baal, la adoración al sol, Baal, la adoración a la naturaleza. Segunda de Reyes 23:5, el Dios principal de la naturaleza, SOL, la adoración del sol, la adoración del día del sol, la adoración dominical. De acuerdo, lo que Pedro estaba haciendo es honrar el primer y segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Ninguna imagen tallada, de ninguna semejanza. ¿Dirían amén, mis amigos? Muy bien, sigamos adelante. Ellos dicen, escriban, siguiente subsección. Pedro recibió las llaves del reino. Así que para ser salvado, ustedes tienen que venir a través de Pedro. Pedro recibió las llaves del reino. Así que para ser salvado, ustedes deben venir a través de Pedro. ¿Eso no haría a Pedro el Salvador? Pero, ¿qué dice Pedro? Ustedes tienen que venir a través de ¿quién? A través de Cristo. Ese mismo texto que les di. Miren vuestras notas. Actos capítulo 4. Les di Actos 4, verso 8 al verso 12. No hay salvación en ningún otro nombre, sino Cristo. Ustedes tienen que venir a Él, no a Pedro. Amén. Vayan a Mateo 16. En Mateo 16 y verso 19, ustedes encuentran la frase, yo te doy a ti las llaves del reino. Eso es Mateo 16, 19. ¿Qué representan las llaves? El Papa dice que esas dos llaves en su bandera o en su logotipo, insignia, significa que Él tiene poder en la tierra, poder sobre la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que Él cree, por encima y por debajo, todo de ello, que Él es Dios de todo. Anticristo. Vayan a Lucas capítulo 11. Veamos qué representan las llaves. ¿Alguien puede leer el verso 52 de Lucas capítulo 11? Predicadores, encuentren 1 Corintios 12. Uno de ustedes, allá atrás. Ahora, hermano, en la parte de atrás, todo el camino, encuentre el capítulo 4 de Efesios y espere. Muy bien, ¿alguien puede leer Lucas 11, verso 52? ¿Abigail? Sí. Vamos a Abigail. Verso 52, ¿qué dice? Y Abigail, dinos, ¿a qué está conectada la llave? ¿La llave de qué? Verso 52. Adelante. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque vosotros habéis quitado la llave del conocimiento. Detente. ¿La llave de qué, Abigail? Del conocimiento. ¡Del conocimiento! Pregunta, ¿Cristo solo le dio conocimiento a Pedro? No. Vamos ahora a 1 Corintios 12. Lee ahora el verso número 8. Adelante. ¿Alguien allí? Sí, vamos. Porque aún no es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. ¿En dónde? En la iglesia. La llave no solo fue dada a un hombre, sino a la iglesia. Vamos. Efesios capítulo 4. Leamos ahora el verso número 11. ¿Estamos allí, mis amigos? ¿A dónde vamos? ¿Lo tienen? Dale a él. Capítulo 4, vamos, verso 11. Evangelista, lee la escritura. Verso 11, vamos. Capítulo 4 de Efesios. De acuerdo, 4 verso 11 dice, y él dio a algunos apóstoles, y a algunos profetas, y a algunos pastores y maestros. Muy bien, él dio a algunos ¿qué?
apóstoles. Dice apóstol singular o apóstoles plural. Apóstoles. Plural. ¿Con qué propósito? Sigue leyendo. ¿Con qué propósito? Vamos, veamos quiénes recibieron conocimiento. ¿Solo Pedro? ¿Un apóstol? Apóstoles. Sigue leyendo. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es, a un varón perfecto. Así que Dios no nos dio apóstol singular, sino apóstoles, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, la llave, conocimiento del Hijo de Dios. Eso es, amigos. ¿Escribieron estos textos? Lucas 11:52, la llave del conocimiento. Amén. Y luego tuvimos 1 Corintios 12, ¿y qué verso? Verso 8, y Efesios, ¿qué capítulo? 4 y verso 8 al verso número 11. Ahora, ¿alguien recuerda ese texto donde Jesús dijo, yo tengo la llave? La Revelación 1 y verso 18. Yo tengo ¿qué? La llave del infierno y de la muerte. Y también la Revelación 3. Yo tengo la llave de David. Yo abro. Ustedes saben que muchas personas cuando ellas eran jóvenes, ellos les dicen, cuando ustedes lleguen al cielo, ustedes se encontrarán con Pedro. Y Pedro va a estar en la puerta. Eso es lo que ellos les dicen a los católicos romanos. ¿Estoy mintiendo? Pedro estará en la puerta. Permítame detenerme. Así que, ¿quién tiene las llaves de la puerta? Y abre, y ningún hombre cierra. Y cierra, y es Jesucristo. La Revelación 3, verso 7, verso 8. Eso es, mis amigos. Y verso 9. Ahora cerremos. Oh, mi tiempo se acabó. Hagamos esto. Esto nos va a preparar para la parte 2. Pongan esta última subsección en el documento. Pon 5 en el reloj predicador. Muy bien, última subsección. Ellos dicen que la iglesia verdadera es la iglesia católica romana. Eso es lo que ellos dicen. Aquí está como ustedes van a responder. De la misma manera de Mateo 16 y verso 18. Sobre esta roca yo edificaré mi ¿qué? Mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Muy bien, veamos en la Biblia cómo esta iglesia es identificada y lo que esta iglesia guarda, mantiene. No voy a ir al Antiguo Testamento, voy a ir al Nuevo Testamento. ¿Están listos? Vayan a Actos 11. ¿A dónde vamos? A Actos capítulo 11. Actos capítulo 11. Actos capítulo 11. Ahora, ustedes tienen que ayudarme con esto. Actos capítulo 11. Aquí es donde encontramos la palabra cristiana por primera vez. ¿Qué? ¿Qué terminó? Cristiana. Donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Verso 26, la primera vez donde ellos fueron llamados cristianos es donde? En Antioquía. Los católicos romanos creen que estos cristianos son sus precursores. Los cristianos, que estos son católicos romanos. Eso es lo que ellos creen. Observen esto. Neguemos eso. Estos cristianos en Antioquía, ¿qué día ellos guardaron como el sábado de Dios? Ellos guardaron el primer día de la semana, como los católicos romanos, como los bautistas, los pentecostales, la iglesia de Dios en Cristo, etc. No. ¿Qué día ellos guardaron? El séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado. ¿Qué texto dice eso? Ayúdenme ahora. Actos 11, verso 26. Siguiente escritura. Actos 13, verso 1. Ellos son vistos de nuevo en Antioquía. Actos 13, verso 1. Vayan al verso 14 de Actos 13. Actos 13, verso 14. Ellos son vistos en Antioquía. ¿Y qué estaban guardando ellos? El séptimo día sábado. Como sabemos, verso 15 dice, observen cuidadosamente, y después de la lectura de la ley y de los profetas, el sábado ellos estaban guardando basado en ¿qué? En la ley y los profetas. No había el Nuevo Testamento escrito en este tiempo.
Al Antiguo Testamento ellos se referían la ley y los profetas. Verso 14. Los discípulos estaban en Antioquía y entraron en la sinagoga. ¿En qué día? En el sábado. ¿Y ellos leyeron de qué? De la ley y los profetas. Vayan ahora al verso 42, al verso 44 de Actos 13, verso 42 al verso 44. Los cristianos en Antioquía estaban guardando el séptimo día sábado, el mismo que los judíos estaban guardando. Los judíos entraron a la sinagoga el mismo día. Verso 42 al verso 44. Los cristianos en Antioquía. Observen esto, vayan a Actos capítulo 15. ¿Actos qué capítulo? Actos capítulo 15. Miren el verso número 19, al verso número 21. Ellos dijeron, esto es importante que guarden los gentiles que estaban llegando a ser cristianos, honrar el séptimo día sábado de Dios, como en los escritos de Moisés. Mis amigos, miren el verso 22 de Actos 15 ahora. Entonces agradó a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Enviar a varones elegidos de su propia compañía. ¿A dónde? A Antioquía, con Pablo y Bernabé. A saber, Judas, apellidado ¿qué? Barsabás. Mis amigos, Barsabás significa ¿qué? Barsabás significa sábado. Barsabás significa hijo del sábado. Bar significa hijo de, es una palabra compuesta. Mi esposa me ayudó a comer. Ella podía escuchar la C saliendo. Estoy pensando en conjunción. Compuesta, ayuda. Ayúdame, Señor. Amén. Una palabra compuesta, donde bar significa hijo de y sabá. Todos repitan después de mí. Hijo de Sabá, el hijo del sábado. Esta es la iglesia, mis amigos. Oh, ¿está claro ese punto? ¿Está claro ese punto? Y me detendré justo allí. Me detendré justo allí. Y podríamos seguir y seguir. Actos 17, verso 2. Actos 17, verso 1, verso 2. Actos 18 y verso 4. Actos 16, verso 9 al verso 16. Esta es la iglesia guardando el séptimo día sábado de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Última escritura. Vayan a Actos 7. Actos capítulo 7. Ustedes se encuentran la iglesia en el desierto. Y ese fue mi sermón antes. Actos, ¿qué capítulo ahora? 7. Miren el verso 38. Había una iglesia en el desierto, y esa iglesia se encontró en el monte Sinaí. ¿Y qué proclamó Dios desde el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy bien, ¿qué no cubrimos hasta ahora? Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Alguna vez ustedes han estado vertiendo algo de la copa está casi llena, pero ustedes dicen, ¿por qué dejar un poco? Déjenme verterlo todo. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a verterlo todo. Jesús dijo, las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra ella. ¿Pedro fue vencido? En Mateo 16, sí. Incluso Cristo tuvo que decir a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Ustedes recuerdan en Gálatas capítulo 2, cuando Pedro estaba prejuiciado, cuando los gentiles vinieron, él se juntaba con un gentil, pero tan pronto como los judíos vinieron de Jacobo, ¿qué pasó? Él se separó. ¿Y quién tuvo que resistirlo? Y dijo, Pedro, tú que dices ser un judío, un cristiano, tú estás viviendo como un mundano. Pablo. Ese es el segundo capítulo de Gálatas, verso número 11 hasta el verso número 15. Así que Pedro no podría ser la roca. Ahora,
Nuestro próximo segmento va a cubrir esto. Las puertas del infierno no prevalecerán. Número 1 y número 2. Escuchen, ya que Cristo dijo antes de su crucifixión, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Eso fue todo el camino antes del primer advenimiento. ¿Cómo afirman los adventistas del séptimo día ser la iglesia de Dios cuando ellos fueron oficialmente erigidos, palabra escogida, oficialmente traídos a la vista el 22 de octubre de 1844? Desde el 31 después de Cristo, la crucifixión de Cristo, hasta 1844. ¿Cómo ustedes reconcilian a Cristo diciendo, allá atrás, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y todo el camino en el futuro, 1800 años después? Aquí vienen los adventistas del séptimo día diciendo, somos la iglesia. ¿Cómo ustedes reconcilian eso? Estén atentos para el próximo episodio de la palabra de Dios. ¿Regresarán el próximo sábado por la tarde? ¿Por la gracia de Dios? ¿Volverán a repasar vuestras notas? ¿Compartirán con alguien? Cuanto más ustedes comparten, más ustedes crecen. Católicos romanos, salid. Salid de ella, pueblo mío, y únanse al verdadero cristianismo bíblico, al verdadero adventismo del séptimo día. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por este estudio en esta tarde. Podamos estudiar para presentarnos a nosotros mismos, aprobados a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Prepáranos para dar el fuerte clamor, no solo por teoría, sino porque estamos llenos del Espíritu de Dios y estamos viviendo lo que estamos predicando, viviendo la verdad. Sé con nuestros hijos, nuestros jóvenes, adolescentes, los jóvenes adultos y el resto de nosotros, podamos ser encontrados fieles. Hay una iglesia que Satanás teme. El pueblo fiel es a quien él teme. Podamos ser encontrados fieles para dar la llamada para salir. Tráenos de vuelta a la hora señalada, que todos los católicos romanos salgan de la falsa religión y acepten la verdadera religión antes de que sea demasiado tarde. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por respondernos. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Salvado para servir.